eterna compañera y única certeza en la vida. La muerte sabe hacerse cercana y terrible en los días de la peste. Hoy, en el Cajón de Medea, hablaremos sobre La peste escarlata, de Jack London. Jack London es un escritor que nació el año 1876 y que falleció en 1916. Su vida es bastante azarosa y la primera juventud está marcada por la estrechez económica. Su verdadero nombre fue John Griffith Channing y adquirió el apellido London debido a que su madre contrajo segundas nupcias. London señala de que se educó a sí mismo en la biblioteca pública y pues a los 17 años se tuvo que enrolar en un barco hacia Japón como marinero para poder hacerse de una fortuna. Llegó a conocer Alaska y de allí viene la inspiración para Colmillo Blanco. También ingresó a la Universidad de California, que era uno de sus máximos anhelos, pero lamentablemente no pudo terminar debido a que no le alcanzaba el dinero para mantenerse y poder estudiar. London podría ser lo que ahora reconoceríamos como un hijo de sus obras. Me refiero a que granjeó su dinero, su éxito, sobre la base de su propio esfuerzo. No tuvo una familia que lo financiara, ni tampoco recibió el espaldarazo de un escritor o de una personalidad. Todo lo que London se ganó lo hizo por sí mismo. Llegó a tener una considerable fortuna y una renombrada fama. Me gustaría hablar de eso quizá en un próximo perfil literario, porque London tiene una historia bastante particular. Militó en las filas socialistas, aunque lo acusaban de más bien acomodarse por ser solamente más teoría que práctica. También su primer matrimonio estuvo basado en la teoría del darwinismo social, donde creía que su generación pues sería mucho más salubre si se casaba con una mujer de igual nivel intelectual y costumbres. Dicen que se suicidó a los 40 años, aunque algunas teorías señalan que debido a los dolores extremos que padecía y a la morfina que consumía para poder mitigar dichos dolores, posiblemente la causa haya sido la uremia. Es, como les señalé, una vida bastante azarosa, llena de reveses. También la propia experiencia de London, yo la compararía con la de Herman Melville, así de pues llena de aventuras, y en un próximo video hablaré sobre el perfil de este escritor. Ahora me voy a concentrar en una novela publicada el año 1912 y que inaugura la saga de la distopía para la literatura moderna. Me refiero a La peste escarlata. La peste escarlata es una ficción post-apocalíptica que bebe de otras tradiciones, por ejemplo el Decamerón de Giovanni Boccaccio o El último hombre de Mary Shelley. Sin embargo, London comentaba que se había inspirado directamente en un cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, donde básicamente un invitado envuelto en una máscara y en un traje rojo va a sembrar el caos y la muerte entre un grupo de habitantes de la clase noble que había buscado aislarse de toda la enfermedad y muerte que campeaba a su alrededor. Así, esta enfermedad demostrará su omnipotencia sobre los sujetos. Precisamente el tema de la omnipotencia de la peste es lo que caracterizará esta novela de 1912. En el plano formal podríamos señalar que hay un narrador omnisciente y vamos a tener un diálogo constante entre el único sobreviviente de todo este mundo pasado del 2013 en el que estaba inscrito James Howard Smith, así se llama el protagonista. Él va a relatar 60 años después la historia de ese mundo que se fue, de ese mundo del siglo XXI donde los sujetos tenían dirigibles, donde se comunicaban, donde habían llegado a alcanzar un nivel de intelecto, de riqueza y tecnología tal que al cabo de pocos días se había desbaratado cuando llegó una extraña enfermedad. Esta enfermedad se caracterizaba porque empezaba con un enervamiento del cuerpo, ya que tenías mucho calor, el corazón latía muy rápido, pero estos dos síntomas aparentemente no se detectaban, sino hasta que veías de que un sarpullido escarlatina se iba esparciendo por toda la corporeidad. El entumecimiento además empezaba por los talones y cuando llegaba al corazón pues la persona ya había muerto. El tiempo oscilaba de 15 minutos a 1 hora. Quizá la enfermedad en sí misma no parecía ser tan grotesca porque no tenemos ni los olores, ni los humores, ni la putrefacción de la época medieval. Sin embargo, una vez que el cuerpo había fallecido, lo que sucedía era que
se podría de manera exagerada y rápida y pues la enfermedad se propagaba, ¿no? Lo que me parece curioso es que este anciano, James Howard, trata de contarle a sus nietos esta vida que él tenía en el año 2013 como parte de San Francisco, como profesor universitario. Él había estudiado filología inglesa y dictaba en la cátedra de literatura inglesa, y ellos no lo van a entender del todo. Acá va a intervenir el narrador. Si nos ordenamos, hemos dicho que hay dos tiempos. El 2013, cuando el narrador nos relata, este narrador joven, James Howard, nos relata cómo llega la peste a Norteamérica y cómo el mundo cae en una decadencia de la que aparentemente no ha podido sobresalir. Y vamos a tener el año 2073, donde un anciano, ya vestido de manera tribal, junto a sus 3 nietos, Juju, Labio Leporino y Edwin, el nieto más dulce de todos, pues va a empezar a contarles este otro mundo. Ahora, lo interesante en ambos tiempos es que va a mediar el narrador omnisciente. Este narrador omnisciente no va a intervenir sino más que para señalar de que este tiempo, el 2073, es un tiempo de la barbarie. Va a empezar a contarles, por ejemplo, que el lenguaje ha degenerado. Va a hacer que el lector se asegure, ¿no?, de que el lenguaje ha degenerado, de que las costumbres han cambiado, de que, por ejemplo, los perros se han vuelto seres salvajes, de que el mar ha ganado espacio respecto a la tierra, de que hay cangrejos y estrellas de mar como nunca antes había. Lo que me resulta interesante de este narrador omnisciente es que al crear ese lector ideal, trata de decirle pues constantemente de que están en otro mundo, y va a usar términos. Uno de los términos es grandser o grandsa, que es un término que no existe y que sería una degeneración de grandpa o grandfather. Lamentablemente eso no se puede observar en la traducción al español, sino más por los comentarios que el inglés era muy rudimentario, pero sí se observa en la edición en inglés. Entonces, este narrador omnisciente pues trata de decirle al lector: mira, estos que están inscritos en este año 2073 en adelante son sujetos donde el lenguaje ha cambiado, donde el mundo ha cambiado, es otro mundo, otra historia. Ahora, después de haber señalado esto, quisiera comentar que la novela, pese a ser bastante breve, traza una serie de dicotomías muy interesantes, que básicamente podríamos dividir entre civilización, el mundo del 2013, versus barbarie, el mundo después de la peste escarlata. El primer gran tema será el de la tecnología frente a una sociedad tribal. James va a recordar constantemente, de manera nostálgica, ese mundo en el que, por ejemplo, reinaba la Coca-Cola, en que se podía comprar todo con dinero, en el que él enseñaba en una universidad. Y es curioso porque me gusta mucho cómo este anciano construye sus afectos a partir de los objetos, ¿no? Es como, por más que sea profesor de literatura inglesa, pues vamos a ver que empieza su narración reconstruyendo todo a partir de los escenarios de la vida cotidiana: la comida, la ropa con la que se vestía, la gente que frecuentaba, el espacio universitario, y nos va a decir cómo a través de generaciones toda su familia había enseñado en la Universidad de California y cómo él vivía mediante el acto de la palabra. Recuerdo mucho una escena en la que empieza a hablar sobre él comiendo almejas con mantequilla y decía que ese era un plato muy caro. Y sin embargo ahora, pese a tener las almejas en este otro mundo, se va a dar cuenta que sus nietos lo usan para burlarse de él, ¿no? Entre los nietos y él hay una barrera, no solamente una barrera temporal, sino sobre todo una barrera de mundo, una barrera de conocimiento que se evidencia, como les había indicado, en el plano del lenguaje. Los nietos hablan un inglés muy rudimentario porque es un mundo en el que recién están aprendiendo a nombrar las cosas. Un ejemplo es de que el anciano utiliza la palabra escarlata y el nieto, cara de liebre o labio leporino, le dice, ¿no?, la palabra: ¿qué cosa es escarlata, abuelo? Es rojo. Deja de deformar el lenguaje, deja de deformar las cosas, tú siempre hablas en difícil. Entonces vamos a tener siempre esta constante, y además los nietos se burlan del abuelo, ¿no? Le juegan bromas crueles que incluso le causan dolor al anciano. Ahora bien, en este mundo tecnológico que les señalaba, va a haber una fuerte estratificación social, y en esta sociedad tribal también hay una estratificación, pero en proceso de cimentarse. Y acá viene el tema de las clases sociales, que era el que interesaba también a London. Hace un momento les comentaba que él había militado en las filas del socialismo, no quizá como un partidario, pero practicante, pero sí como un teórico. De hecho, escribió ensayos y novelas sobre ese tema.
En este mundo tecnológico, en esta sociedad avanzada, la estructura de los dominantes, que son los ricos, que están formados por un grupo de magnates que tienen un consejo de 7 donde uno asume la presidencia, está pues bastante cimentada, ¿no? Cimentada en el poder del dinero, en el poder de la fuerza y en el poder del maltrato. Y vamos a tener otra estructura, la del mundo bajo, donde están básicamente los obreros y los campesinos. Howard muchas veces menciona de que estos hombres ricos, si los hombres del estrato bajo no les hacían caso, los podían matar de hambre o dañar físicamente. Entonces vamos a tener que es un mundo muy civilizado, entre comillas, pero como las clases sociales son tan divididas y la diferencia pues no solamente se marca en la riqueza, sino también en el poder adquisitivo, en las comodidades, en el intelecto, casi como pasa ahora, esta clase baja se va a estar constantemente llenando de rabia y de cólera hacia esos otros ricos. Y cuando la peste aparece, el problema no va a ser solamente tanto el estrago de la enfermedad, el hecho de que se propague rápidamente, de que los bacteriólogos mueran tratando de encontrar la cura, de que la comunicación colapse. Eso me parecía genial porque mencionaban que en Londres, China y Japón todo empezó a caer y de repente se sintieron incomunicados del mundo. Entonces, ese no va a ser el real problema. La enfermedad avanza por un lado, pero asimismo vamos a tener que todas estas personas que antes pertenecían a un sector discriminado van a ver la manera perfecta de vengarse. Y de hecho, en la novela van a aparecer pequeños momentos donde observaremos que hay seres humanos tratando de escapar y hay otros seres humanos aprovechando ese momento de desasosiego. Están robando, están matando, están violando. Y el propio James Howard va a volverse egoísta, ¿no? Porque va a reconocer que no puede apoyar a ese que es su vecino, a esa mujer que está con un bebé en brazos, porque quiere salvaguardar su vida. Entonces, junto a la peste vamos a tener la otra plaga, que sería la plaga de la venganza en el ser humano, pero que también pues nos sirve para hacer una pequeña crítica, o hay una crítica soterrada, creo yo, hacia esa estructura tan jerárquica, porque de hecho quienes van a adaptarse mejor van a ser quienes antes habían estado dominados, porque saben valerse por sus fuerzas, saben desplazarse por los espacios y además pueden campear mejor todas las estrecheces económicas, de salud y de alimento que va a traer la peste cuando se instale. Como les señalaba, no va a haber cura, y es acá cuando aparecerá el segundo gran tema: el intelecto versus la fuerza bruta. James Howard Smith va a representar la figura del intelectual, no solamente porque sea un profesor, sino porque constantemente trata de atesorar el conocimiento. Incluso su vida es bastante azarosa, de hecho es fácil imaginarse ello, porque él va a ser el único sobreviviente de un grupo de 400 personas. Cuando la enfermedad inicia, él presencia los efectos en el cuerpo de una alumna, trata de refugiarse y sin saber por qué se descubre inmune. La peste no le hace daño a él, pero va a ver su mundo caer, de manera literal, porque van a morir sus amigos, va a morir su familia, van a morir toda la gente que él conocía y todo el mundo que él reconocía como propio. Emprenderá una caminata en soledad junto a 2 perros y su pony, que van a ser el único contacto que tendrá con ese mundo que está pues en ruinas. Y pasará pues un espacio de 3 años en soledad, se desesperará por la ausencia de contacto humano, porque él piensa que ya no hay más seres humanos en el orbe, y de repente se encuentra con otro sujeto, que se va a llamar Bill, o el chofer. Si Howard representa el intelecto, la sabiduría, Bill va a representar la fuerza bruta. ¿Por qué? Bill es un chofer, y de hecho su tribu se va a llamar como la labor que él ejercía, que va a ver la manera perfecta durante la instalación de la peste de vengarse, ¿no? De vengarse de todos los atropellos que ha padecido en vida, de toda la violencia a la que ha sido sometida, de todas las injusticias. Pero va a vengarse atacando a los que él va a considerar símbolos de ese otro mundo. Uno de ellos va a ser Vesta Van Garden, luego hablaremos de ella, que va a ser una mujer pues que era la esposa de un antiguo magnate, uno de los hombres más ricos de Norteamérica y del mundo. Y cuando se encuentre con ella, no la va a seducir, no la va a enamorar, simplemente la va a agarrar a golpes y la va a obligar a ser su esposa. Va a engendrar hijos con ella, y de hecho él disfruta, ¿no? Y le dice muchas veces a James Howard de que ese mundo tras la peste es el mundo de él, es el mundo que él está construyendo. Y sí,
Él ha logrado mantener una sociedad tribal, él ha logrado establecer una jerarquía donde él concentra el poder, les ha enseñado habilidades como la caza, como la pesca, es decir, todas las labores que se aunarían pues a un conocimiento práctico. El otro gran tema es lo doméstico frente a lo salvaje. Lo doméstico va a estar signado por este mundo que se ha ido, el mundo del 2013, el mundo cuando llegó la peste. Hay una característica sintomática que es la de el perro. El perro, J. Howard va a recordar, pues, ¿no?, como este animal había varias razas, varios colores, varios tamaños, y de repente, en el 2070 en adelante, ya no existen esas variedades ni esas razas, porque los perros más grandes han devorado a los más pequeños, y porque además eso va a evidenciar cómo el hombre ha dejado de ser el centro del mundo, el hombre ha dejado de ser el que domina el mundo, y más bien la naturaleza está constantemente buscando atacarlo y desaparecerlo. Eso se evidencia porque los nietos le tienen miedo a los lobos. En pleno San Francisco aparece un oso gigante y James Howard dice que antes eso era pues inusitado, ¿no? Eso no se podía concebir, pero ahí están osos, están las vacas, están los caballos corriendo de manera libre y salvaje. El otro gran tema, y el que un poco me interesa más, es el de la mujer. El de la mujer, ¿por qué? Porque hace un momento les había mencionado de que una de las primeras figuras en fallecer fue una estudiante que Howard va a describir pues como una mujer bella, ¿no? Y que poco a poco va a ir degenerando hasta convertirse en este cuerpo putrefacto que irradia la enfermedad. Además también va a haber otra imagen de una madre con bebé en brazos que va a ser asaltada y posiblemente asesinada por unos sujetos. Entonces, para él, el símbolo de una femineidad muriendo va a ser también el símbolo de la cultura que está cayendo. Vamos a ver acá que la mujer se va a volver el símbolo de este otro mundo pasado, pero también se vuelve la posibilidad de este otro mundo futuro. Ahora quizá habría que pensar en Vesta. Vesta von Barden es, habíamos dicho hace un ratito, la esposa de un magnate en el mundo del 2013 y era una mujer rica, era una mujer intocable, nadie se podía acercar a ella y era una mujer pues que vivía en un palacio. Curiosamente, su familia se refugia en ese palacio para salvarse, el chofer está allí, el chofer llega y ella es la única sobreviviente y pues la obliga a quedarse con él, pero de manera violenta. Vesta significa fuego, fuego doméstico, además también se enraiza directamente con la diosa romana del hogar, Vesta. Entonces vamos a ver que la mujer se va a volver un punto rico de cultura, un punto rico de cultura que simboliza este otro mundo pasado y va a ser tratado de dos maneras distintas por los sujetos que representan clases sociales diferentes en la novela. Por un lado tenemos a James Howard, que representa como que la clase media acomodada, porque él no es rico, pero sí tiene todo a su favor. Y además representa el intelecto, habíamos dicho. Y por el otro lado vamos a tener al chofer, a Bill, que representa la fuerza bruta y esta clase baja que buscaba vengarse. Ahora, James se enamora de Vesta y varias veces dice: ¿por qué no la encontré yo? ¿Por qué no me quedé yo con ella? Y Vesta parece corresponderle. Es curioso porque este amor correspondido, entre comillas, sería la posibilidad de reconstruir ese mundo civilizado que James tanto anhela. Ese mundo de cultura, porque ellos han leído los mismos libros, ellos reconocen los mismos poetas, ellos extrañan también ese pasado que se ha ido antes de que llegase la peste. Entonces esa pareja sería como la pareja de la civilidad, vamos a decir, la pareja que sería pues la que condensaría el saber para este nuevo mundo. Sin embargo, esa es la pareja que los dos añoran, pero la pareja real es la pareja del chofer y de Vesta, y donde Vesta es maltratada. El chofer la golpea, la obliga a que le lave los pies, la trata de la peor manera y él la desea, en tanto para él es vengarse de este mundo pasado en el que lo trataron tan mal. Y pues Vesta va a estar como que entre este intelecto y esta fuerza bruta y de todas maneras, pese a estar en cualquier lado, va a resultar maltratada. James no puede vengarse del chofer porque es un cobarde. Va a llorar, va a pedir, va a intentar dar lo más valioso para quedarse con Vesta, pero el chofer simplemente se va a burlar y el final pues de esta pobre Vesta va a ser trágico. Me parecía interesante porque los sobrevivientes parecen ser en su mayoría varones. Ya les había hablado, una de las tribus es el chofer, otra es la de los Palo Alto, otra las de los santarrocinos. También hay una llamada de los carmelitos, los angelitos, que parecen ser de México, de uno de los descendientes de México. Pero
Todas estas tribus están llenas de hombres y ellos van a esperar que las mujeres, pues las niñas, crezcan para poder casarse con ellos y repoblar la tierra. James estima que para la época en la que él es un anciano no hay más de 500 personas sobre el mundo, porque recordemos que no hay formas de comunicación. Entonces la mujer se volverá ese centro deseado que le va a permitir al hombre repoblar la tierra, pero pues no va a ser muy tomada en cuenta, ¿no? Casi todas van a sufrir maltrato, violencia, van a estar inmersas en una sociedad que no las valora, que solamente las valora en cuanto representan la posibilidad de un vientre o la posibilidad de enraizarse con un linaje poderoso. Las hijas del chofer, por ejemplo, van a ser las más deseadas porque él es un hombre poderoso, él es un patriarca. Entonces, la novela no desarrolla tanto estos puntos, pero sí los esboza y los señala, y por eso me gusta tanto La Peste Escarlata. Es una novela bastante breve, como les decía, vamos a ver los estragos de la enfermedad de manera rápida. La caminata, por ejemplo, de los 400, que acabará en una, es bastante interesante en el sentido de que los cuerpos se degeneran, las personas van cayendo, hay escenas incluso patéticas, pero muy breves, y sin embargo está tan llena de dicotomías y se puede abordar desde tantas aristas que creo que merece leerse. Además, al menos en esta edición, hay ilustraciones de Luis Scafati. Y Scafati le da también su propia interpretación al texto. Por ejemplo, vamos a ver que a veces posicionará a Vesta como Eva, esta Eva tratando de tentar a Adán para que sea el chofer muerto. Yo no estaría tan de acuerdo con esa lectura que él hace, pero sí me parece interesante, ¿no? Interesante en cuanto los dos están buscando fundar el mundo. Lo otro ya sería el último tema, como esta carta al futuro, y que es una visión bastante desoladora. Una de las metáforas más bellas que construye esta novela es que la sociedad es como una espuma. Les quisiera citar un pequeño fragmento. Al llegar la muerte escarlata, el mundo se desmoronó absoluta e irreparablemente. 10.000 años de cultura y civilización se fueron en un abrir y cerrar de ojos, como espuma. Esta metáfora de la espuma va a permear toda la novela. Vamos a ver cómo cada uno de los grandes relatos que ha construido este mundo del siglo XXI va a ser nada ante la plaga. La confianza en la ciencia va a caer de manera inmediata. Todos pensaban que los científicos iban a encontrar una cura y de repente todos estos hombres mueren. La confianza en mantener una sociedad colectiva basada en la solidaridad va a caer también porque ellos han construido un mundo clasista y evidentemente hay varias diferencias que cuando cae la enfermedad se van a agrandar. Y también va a haber pues gente que está buscando vengarse porque todo el tiempo han sido maltratados y abandonados por este sistema. Y vamos a ver también cómo el objeto de saber, que era el libro, se va a volver un artificio más. De hecho, James emprende un proyecto en soledad para rescatar el saber de los antiguos y colecciona una biblioteca donde él trata de dejar un mensaje a este mundo por venir, a este mundo futuro. Y acá lo que más también me gustaba era cómo se da cuenta que a pesar de que el ser humano trate de construir una sociedad más justa, va a terminar degenerando como siempre. Va a terminar construyendo un mundo violento, va a terminar en algún momento construyendo la pólvora para destruir lo que tanto esfuerzo le ha costado levantar. La Peste Escarlata es un relato breve, como les había señalado, o también podríamos decirlo novela corta, que impacta no por las imágenes de la enfermedad, sino por toda esta serie de divisiones que en algún momento se ahondan y que nos llevan a pensar qué va a pasar con todo este sistema que estamos construyendo cuando haya una crisis como la peste, como la enfermedad. ¿Qué va a pasar con estos textos que acumulamos? ¿Qué va a pasar con este mundo que amamos? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación que hemos detectado? Lo que demuestra London es que al final todo se perderá como la espuma en el mar. Si desean pasar un buen par de horas leyendo una novela sustanciosa, llena de diversos tópicos por los cuales abordar, hay cosas que yo no les he mencionado.
También con estas ilustraciones que, como les decía, trazan una relectura, Scafati hace su propia interpretación de la novela y a veces pues instala términos donde va a caer en el lugar común, no en el sentido negativo, pero sí va a caer en este topoide, la danza de la muerte imponiéndose sobre todo, la muerte sembrando el caos, y también va a incidir muchas veces en la mujer como el símbolo de lo fatal, como el símbolo de Eva, como la imagen de la seducción. Aunque quizá en la novela no se trata tanto así, ¿no? Pero Scafati ha interpretado y ha aprendido la novela y nos vamos a deleitar con esas ilustraciones que acompañan este relato apocalíptico en el que un anciano trata de evocar un mundo que ya no existe. Si desean pueden comentar en la cajita de descripción. Esta sección se llamará En los días de la peste y una vez al mes comentaremos una novela post-apocalíptica. Cuídense. Chao.